ya con la experiencia del tema de emergencias, me despierta y me dice, ya eran las horas de la madrugada, 2 de la mañana con 45 minutos. Y me dice, levántate, alístate porque va a temblar duro y esto no va a parar. Bueno, en un tema de supervivencia hicimos como se hacía antiguamente. Yo fui por el niño más grande y ella fue por la niña más chica. Y nos preparamos para sentir el remesón que venía. La verdad que hay momentos que tú no olvidas y ese fue un momento bastante significativo para mí, porque no paraba, no paraba. Inicia el temblor, primero lo hace de una manera horizontal, después cambia el ritmo de una manera vertical, pero hay ciertas cosas que me quedan grabadas. Primero, que empiezan los perros a ladrar, absolutamente todos los perros ladraban. Esa ya era una señal. Empieza obviamente a irse la luz y la tierra ruge. Es extraño, pero sí, la tierra ruge es un sonido que llega a ser aterrador, llega a dar miedo cuando se inicia el movimiento. Los que estamos en Colombia, normalmente cuando sentimos un sismo, el tiempo es muy corto. Entonces, tiene uno la sensación y de un momento a otro pasa. Pero ya llevábamos un tiempo y no paraba. La duración fue de 2 minutos con 45 segundos, el terremoto. 8.8 en la escala de Richter. Vivía yo en Viña del Mar, en la 5ª región. El terremoto fue en la 8ª región, un poco más abajo, pero hasta ahí se sentía. Entonces hay un tiempo donde tú esperas que pare y no para, continúa. Sigue ese movimiento y ese remesón y en esos momentos te empiezas a cuestionar muchas cosas. Hay personas que gritan, hay personas que se aferran a algo, empiezan a orar, a rezar. Pero en mi caso pasaban muchas cosas por mi mente. Y de las cosas que pasaban era que yo decía, a mí esto no me puede volver a pasar. Yo tengo que estar preparado para proteger a mi familia. Esto no puede ser así. Así que dije yo, si salgo de esta, bueno, me voy a preparar todo lo que pueda en el tema de desastres, especialmente el tema sísmico y de terremotos, para que no me vuelva a suceder. Entonces, efectivamente pasó. Hay un tema con el tiempo, cuando estás nervioso, cuando estás asustado, el tiempo se extiende, es muy largo. Igual si lo estás pasando bien, pasa lo contrario con el tiempo, como que se acorta. Así que esa sensación de 2 minutos con 45 segundos fue algo bastante largo y bastante extenso. Desde ese momento me preparé en temas de emergencias. Estoy certificado por el gobierno de Chile, Oficina Nacional de Emergencias de Chile, por la Asociación Chilena de Seguridad, también en temas de desastres naturales, primer impacto emocional en emergencias también, por la Oficina Nacional de Emergencia de Chile, y soy muy estudioso del tema sísmico y del tema de los terremotos. Con esto que les acabo de decir, bueno, me presento, yo soy Mauro Asdrúbal Gómez y les doy la más cordial bienvenida a esta charla que vamos a tener sobre el tema de atención de desastres, atención de emergencia, de riesgo sísmico. Entonces, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar. ¿Me confirman si la diapositiva se ve? Sí, señor, sí. Sí, bueno. Un saludo muy especial a los estudiantes de México, a los estudiantes de las Unidades Tecnológicas de Santander. Soy profesor en el área de finanzas, el área de administración y contaduría. Mi carrera primigenia, yo soy contador público, soy especialista en finanzas públicas, tengo una maestría en dirección de empresas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, país donde viví durante casi 16 años. Y donde, bueno, tengo toda esta experiencia que quiero compartir hoy con ustedes. En Chile hay algo, en Chile prácticamente el tema de los desastres, de riesgos, es un tema, es una política de Estado. Por ejemplo, casi en todos los niveles académicos se ve un módulo o se ve un curso que está relacionado con el tema de desastres. En mi maestría, por ejemplo, nosotros vimos un tema muy especial, un módulo muy especial
para gerenciar un desastre, desde la alta gerencia, cómo se administra o cómo se maneja una situación de desastre. Sabemos que Chile es un país muy golpeado por los terremotos, por los incendios, por el hecho de tener ellos tantos sismos y terremotos. Entonces sucede que las construcciones son muy livianas o construcción de material ligero. Entonces en verano se producen son los incendios. Y por otro lado también a veces se presenta tema de deshielo. Por estar en la costa, los terremotos también pueden estar generando tsunami como el del 27 de febrero del 2010 que les acabo de contar, que fue algo impresionante. Se genera, después de este terremoto, se genera una ola gigante que fue la que a la larga causó más desastres que el mismo terremoto. Entonces, vamos entonces con la presentación y bueno, le doy la más cordial bienvenida. Riesgo sísmico. De esta capacitación, a esta charla, ¿cuál es el objetivo general? Identificar los principales riesgos geológicos, además de las medidas de prevención y cómo se debe responder ante la ocurrencia de cada uno de ellos. En esto vamos a tener unos objetivos específicos, identificar las características y causas de los sismos y terremotos. Mira, en la medida que nosotros conocemos qué es lo que causa un terremoto, un sismo, ¿sí? ¿Cuáles son sus características? Pues es mucho más fácil poder afrontarlo. Informar acerca de las principales recomendaciones antes, durante y después de la ocurrencia de un sismo o un terremoto. Es importante estas tres partes. Y establecer un plan de emergencia. Sí o sí, es un tema que salva vidas. Establecer un plan de emergencia está destinado a salvar vidas. Y nosotros, a través de nuestras diferentes profesiones que estemos desarrollando en este momento, en las cuales nos estemos formando, nosotros vamos a ser responsables de un grupo de personas, como gerentes, como jefes en nuestro trabajo, en nuestra labor. Así que es de vital importancia para nosotros poder manejarlo y entenderlo. Entonces, cuando hablamos de un tema de emergencia, hablamos del riesgo. Y cuando hablamos del riesgo, pues es el peligro potencial de que algo ocurra. Cuando hablamos de la amenaza, entonces hablamos de la amenaza es un peligro latente también, de que algo pueda afectar tanto los bienes físicos como a las personas. ¿Y qué es la vulnerabilidad? Entonces es un estado de susceptibilidad, especialmente de personas o de grupos de personas, que una amenaza genere en ellos un daño, en términos generales. Esto, entonces aquí tenemos una ecuación del riesgo que es igual a la amenaza por la vulnerabilidad. Y esto lo estamos dividiendo en la capacidad de reacción, ¿sí? Entonces, miremos nomás por matemática, ¿cierto? Si la capacidad de reacción, que es el que está dividiendo, es mayor, mientras mayor sea, el riesgo se nos va a disminuir, ¿vale? Ahora, por otra parte, en la parte de arriba, tenemos en el numerador que si la amenaza es grande y la multiplicamos por la vulnerabilidad, pues esto va a aumentar muchísimo más. Si tenemos una vulnerabilidad menor, entonces es una forma también de minimizarla. Así sucede con la amenaza. Entonces, básicamente nos basamos en esta ecuación sencilla de matemática, pero que aplica perfectamente para un caso de riesgo de desastres. ¿Sabemos si existe una diferencia entre un sismo y un terremoto? Esta es una pregunta muy frecuente. Bueno, las ondas sísmicas son percibidas en la superficie como una vibración sísmica que, dependiendo de su intensidad y magnitud, constituye un sismo o un terremoto. Entonces, aquí estamos claros que son ondas de movimiento, ¿cierto? Que están vibrando, pero tenemos dos palabras claves acá. Y las palabras claves son intensidad y magnitud, que más adelante la vamos a ir aclarando. ¿Qué es un sismo? Y aquí vamos a ver las dos diferencias. Es un evento físico causado por la liberación repentina de energía debido a una dislocación o desplazamiento de la corteza terrestre.
Parte de esta energía es irradiada en todas las direcciones en forma de ondas elásticas u ondas sísmicas. Entonces, es liberación de energía. ¿Cómo? Por medio de ondas y va hacia todas las direcciones. ¿Qué es un terremoto? Un sismo es considerado un terremoto cuando la actividad sísmica genera consecuencias negativas en la infraestructura y en la condición de vida de las personas. Mira que aquí viene ya algo interesante. ¿Qué es un terremoto? Pues es un sismo. Pero la diferencia es que hablamos de un terremoto cuando tiene consecuencias negativas en la infraestructura, en la condición de vida de las personas. Aquí no dice que cuando es mayor que cuando es menor. Obviamente, si la intensidad o la magnitud es mayor, pues la probabilidad de que los daños hacia la infraestructura y hacia las personas, pues vaya a ser mayor. Pero sigue siendo un sismo, si no es el daño que genera lo que hace la diferencia, ¿vale? El mayor número de muertos o heridos durante un terremoto se debe a la caída de paredes, rotura de vidrios y objetos que caen. El movimiento de la tierra rara vez causa la muerte directa de las personas. A lo mucho un golpe, que estás parado y el movimiento sísmico, la vibración hace que te caigas, que te pueda golpear. Las probabilidades de morir por ello son muy mínimas. ¿Pero qué generan las muertes? Las muertes las genera precisamente es eso, las roturas de calles, de vidrios, de puentes, objetos que caen, etc. Y tenemos un caso muy especial. Comparación de magnitudes. Bueno, aquí tenemos lo siguiente. Para los que están en Colombia, conocemos que estamos en un nido sísmico, el segundo nido sísmico más grande del mundo. El primero está en Afganistán. Aquí tiembla seguido, pero tiembla poco. Entonces, tengo este cuadro comparativo que es muy significativo y es aclaratorio a lo que acabamos de decir. El terremoto de Turquía tuvo una magnitud de 5.6 grados en la escala de Richter. Ahora, aquí tenemos esta noticia. Fuerte temblor de magnitud 5.9 sacudió a toda Colombia. ¿Lo sintió? Bueno, esto está transcrito tal como venía. El sismo con epicentro en Santander se presentó a las 4:18 de la mañana de este viernes. ¿Por qué el terremoto de Turquía tuvo una magnitud de 5.6? ¿Cierto? Y fue el acabose. Generó muchos daños en la infraestructura y en la vida de las personas. ¿Y por qué un temblor aquí en Colombia de 5.9 simplemente nos levantó? No hubo daños, no hubo heridos, no hubo nada. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ahí tenemos. Si este fue menor, ¿por qué fue terremoto? Entonces, aquí volvemos a hacer la aclaración del tema anterior. Porque se considera terremoto de acuerdo a los efectos negativos que causa en la infraestructura y en la vida de las personas. Y depende de muchas cosas. Depende de la profundidad y depende del tipo de material de la corteza terrestre. Por ejemplo, cuando son terrenos blandos o terrenos arenosos, entonces la fuerza de la energía con que impacta, pues realmente no tiene nada que la disipe, no tiene nada que la frene un poco. Por eso se siente más. En Colombia, en cambio, por ejemplo, aquí donde tenemos este nido sísmico, es un terreno muy rocoso, muy rocoso. Entonces eso de cierta manera hace que pierda fuerza, que pierda un poco de fuerza. ¿Cómo se mide un sismo o un terremoto? Bueno, las unidades de medida de un sismo son la escala de Mercalli y la escala de Richter. Pues suenan muy parecidos, pero bueno, hay una gran diferencia. Aquí la estamos viendo. Escala de Richter mide la energía liberada, mide la magnitud mediante el sismógrafo que recoge la magnitud de cada vibración. Esta escala parte en cero y carece de límites máximos, con un incremento de 30 veces en la energía liberada entre cada graduación. Entonces, aquí mide es la magnitud, ¿sí? Y cada vez que usted que sube un grado, es que simplemente ha multiplicado su energía 30 veces, ¿cierto? Bueno, la escala de Mercalli mide la intensidad, mientras que el uno mide la magnitud, aquí el otro está midiendo la intensidad.
del movimiento y está graduado de 1 a 12, de 1 a 12 de acuerdo a la percepción de las personas. A mayor intensidad, mayor es el daño causado por el sismo. Hay algo muy significativo. La intensidad está relacionada con la percepción de las personas. Cuando las personas dicen, uy, qué fuerte, fue duro, ¿sí? Entonces está muy relacionado a la intensidad. Mientras que la magnitud sí mide la vibración. De hecho, aquí tenemos en el gráfico cómo marca las rayitas. Mientras más vibración hay, mayor es la magnitud. Aquí tenemos un dato. ¿Sabías que Chile es uno de los países más proclives a sufrir terremotos porque está ubicado justo al límite de la placa tectónica de Nazca, que choca contra la placa sudamericana? Entonces, tenemos, mira, si observamos el dibujo, ahí tenemos en la parte hacia la derecha es la placa continental y hacia la izquierda, bueno, tenemos la placa tectónica de Nazca. Cuando estas dos placas se encuentran, mira que la una entra hacia abajo y la otra está sobrepuesta. Entonces, cada vez que se corre un poco, entre 7 y 8 centímetros por año es el cálculo, genera sismos. Estas dos placas son grandes bloques de superficie terrestre que intentan avanzar la una sobre la otra, a razón de entre 7 y 8 centímetros por año. La placa de Nazca, que limita en su lado izquierdo con la placa pacífica, es empujada por debajo de la placa sudamericana. Bueno, algo parecido pasa en México, por favor, alguien me corrige. Algo parecido sucede en México con la placa norteamericana y con la de los cocos, ¿cierto? Creo que en la ribera también pasa algo así. Entonces, que la una se sobrepone con la otra. Y México está por la parte del Pacífico, precisamente por la falla de San Andrés. Y esto es lo que en algunas regiones genera los sismos en México. Chile, mira, esa imagen es muy diciente. Esa imagen de Chile es muy llamativa. Así quedó, o sea, después de que se acaba todo, donde la gente pierde todo. Solamente queda levantarse, no queda de otra. Orgulloso, muestra su bandera, porque no hay de otra, hay que seguir adelante, hay que levantarse, ¿sí? Hay que ser resilientes. Entonces, cuando ya ha pasado, porque Chile tiene una historia de terremotos fuertes, ¿cierto? El mayor terremoto de la historia de Chile sucedió un 22 de mayo de 1960. Se presentaron varios terremotos, pero el que se recuerda es el más fuerte. Fue a las 3:45 de la tarde, fue 9.5 en la escala de Richter. Algunos dicen que 9.6. Pero el terremoto duró 11 minutos. 11 minutos. De hecho, en Chile, la mayoría de las muertes son provocadas por infartos, más que por daños materiales, ¿cierto? Excepto lo que sí puede generar un tsunami, que el tsunami sí es muy, muy catastrófico y es lo que viene después de un terremoto. Bueno, Chile es uno de los países más sísmicos de la Tierra, alcanzando un 46.5% de energía sísmica liberada en el siglo XX. O sea, casi la mitad de los sismos los tiene Chile. ¿Qué es lo que pasa? Es que eso es lo que hace de Chile un referente en tema sísmico, en tema de terremotos, igual que Japón, que no para tampoco de temblar. Esta realidad, junto a la larga historia de sismos y terremotos que han ocurrido, revela la necesidad de la sociedad chilena de aprender a convivir con ellos y de estar siempre preparada. Desde 1570 hasta septiembre del 2015 se han registrado 112 terremotos de gran magnitud. Entonces, atento a esto, miren. La sociedad chilena aprende a convivir con ellos y a estar siempre preparada. Mira, una experiencia linda. Mi hijo a los 4 añitos, ya en el colegio tenían las brigadas que hacer en una emergencia. Y mi hijo, uno le preguntaba, ¿qué debes hacer? ¿Qué es lo primero que debes hacer? Y él decía, lo primero que hay que hacer es mantener la calma para poder pensar. Fíjate. Y lo segundo que debes hacer, le preguntaba, y decía, seguir las instrucciones. Bueno, seguir las instrucciones
cuando se tiene un plan de emergencia preparado. ¿Sí? ¿Cómo se preparó ese plan y si se está ejecutando, si se está llevando a cabo y si se están haciendo los simulacros? Que es un tema importante, no es menor, no es menor. Yo en las empresas y en las instituciones veo que les causa risa, que les causa... No, es un tema de salvar la vida. No sabes cuándo te toca. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, buenas tardes. Oye, mira, era para decirte que las diapositivas no están corriendo o pues no vemos nada o no sé si solo estás hablando o estás pasando diapositivas, era para decirte eso. Sí, sí se están pasando las diapositivas. Pero no estamos viendo y en el chat también te escribieron, entonces era para que miráramos eso. Ingrid, Vale. muchas gracias. ¿De cuál no se ve? ¿Ninguna se ha visto? No, solo pues había visto como la principal y eso, pero creo que ya. ¿Cómo? ¿Ninguna? A ver. Realmente como que no se ha presentado ninguna diapositiva. O sea, sí te estaba escuchando, pero se veía solo como la principal, de resto no vimos más. No, si es, hay material acá. A ver, la estoy revisando. Gracias por decirme, si no... ¿Me confirmas si ahora sí? No, señor. Pues está solo en una diapositiva, no sé si la estás pasando o estará congelado. Esta se ve. Voy a pasar la otra, esa. De riesgo y amenazas. Debe ser que el archivo no se está compartiendo en pantalla. La profe me dice que lo pongas en modo visualizar. Ponlo de pantalla completa. Creo que en la parte de abajo donde está acercarlo y pues minimizar, ahí hay unos botoncitos que es como para proyectar o visualizar. Yo creería que ahí para que puedas. Por eso, ahí se ve esta, ¿no? Está en municipio donde más tiembla en Colombia. O sea, está ahí, está quieto. Sí, no. Ya pasamos ahí. Que la profe de nosotros, Anja Alexandra, no tiene audio, entonces yo soy la monitora del salón de ella, pues de un salón, entonces por eso le estoy comunicando, ¿vale? Muy bien. Mira, ahí riesgo, amenaza, ¿se ve? No, está congelado en municipio donde tiembla más en Colombia. Si quieres, esto deja de compartir y vuelve a compartir a ver si se ve. Sí, eso estoy haciendo y no pasa nada. Bueno, deje de compartir. Oye, te agradezco mucho, la verdad que es muy amable, valoro el aporte. ¿Me confirmas? No, pues a mí la verdad me sigue ahí. ¿Cómo? Sigue en la misma. Sigue la misma diapositiva. A ver. ¿Qué podrá hacer? A ver. ¿Ahora sí? Sí, señor. ¿Se ve bien?
Ahí estábamos, ¿vale? Ok. Bueno, el municipio donde más tiembla en Colombia. En esta zona del país se suele registrar un promedio de 20 temblores por día. Así lo ha registrado el Servicio Geológico Colombiano. El motivo se debe a que existe cerca al municipio de la Mesa de los Santos, junto a su meseta, una zona de subducción, una placa debajo de la otra. Subducción significa eso, cuando hay una placa debajo de la otra. Fenómeno general, perdón, que genera la sismicidad. Aquí en Colombia tenemos el segundo nido más grande del mundo, les decía. Eso como un dato curioso. El origen de los sismos. ¿Por qué tiembla en México? Entonces, vamos a presentar es un video muy cortito, muy interesante. Me No se dicen está si... viendo la presentación. Me dicen si se... El video, si sale. Son fenómenos naturales. Los terremotos son fenómenos naturales presentes. ¿Se ve y se oye bien? No se está compartiendo pantalla. Desde nuestro A ver. ¿Me confirman, por favor? planeta desde hace millones de años. Es por ello que debemos ¿Se ve, se oye? La verdad yo no veo No, nada, señor. no sé. No, señor. Ok, gracias. se producen. Todo comenzó desde la formación del sistema solar, hace aproximadamente 4.600.000. ¿Ahora sí? Se escucha, pero no se ve.
Ahora, No, nada, no se visualiza. uy, chicos, la verdad que no sé qué será, qué estará fallando acá hoy. Un segundo. Bueno, vamos a continuar. ¿Será que tú tienes el enlace del video? Si quieres lo puede enviar por aquí por el chat y Sí, nosotros ya. lo... Gracias. ¿Tú lo puedes pasar, proyectar? Pues estoy en el celular, voy a intentarlo. Ingrid, discúlpame, ¿tú lo puedes proyectar acá? Ingrid. Está revisando. Ok. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, señora, sí se... Pues lo intentemos. Los terremotos son fenómenos naturales presentes en nuestro planeta desde hace millones de años. Es por ello que debemos entender Ahí se ve y cómo se es que se oye o producen. solo se ve, no sé. Todo comenzó desde la formación del sí, ya sistema Yo solo solar lo oigo. hace aproximadamente 4.600 millones de ¿Lo años. pueden ver los otros? El Sol, los planetas y todos Yo los sí lo objetos puedo. del sistema solar se formaron a partir de material nebuloso originado por la muerte de una estrella. La mayor parte de ese material se concentró en el centro de la nube, mientras que el resto se acumuló en un disco que giraba a su alrededor. El efecto de atracción gravitacional entre las partículas derivó que fragmentos de material rocoso y gases se unieran y se fueran haciendo cada vez más grandes y densos, atrayendo mayor cantidad de material espacial y juntando los diversos elementos que ahora conforman nuestro planeta y el resto del sistema solar. Los planetas más cercanos al Sol, como la Tierra, son de composición principalmente rocosa, y los más alejados son de predominancia gaseosa. El paso de millones de años dio como resultado la formación de las diversas capas que conforman la Tierra. El núcleo, que se divide en dos, la parte interna, que es sólida y muy caliente, y la parte externa,
que es líquida. El manto es la capa de mayor espesor, y la corteza, que se divide en oceánica y continental. La primera se encuentra en el fondo de los mares, y la segunda es aquella en la que se encuentran los continentes y en la que interactuamos. Esta corteza es como un rompecabezas y está en continuo movimiento. El calor interno de la Tierra, originado desde la formación del planeta, más la descomposición de elementos radioactivos, genera movimientos de convección en el manto que afectan a la corteza de la Tierra. En algunos lugares del planeta, esta corriente de convección llega a la superficie originando nueva corteza oceánica, la cual es más densa que la corteza continental. A estas zonas se conoce como límite divergente. Si dos o más placas tectónicas se empujan una con respecto a la otra, se conoce como límite convergente. En general, la corteza de la Tierra está dividida en 15 grandes placas tectónicas y otra decena de placas menores, que son como rompecabezas en la superficie de la Tierra. La mayor parte del territorio de México se encuentra sobre la placa norteamericana e interactúa con la placa del Pacífico, Ribera, Cocos y Caribe. Donde hay contacto entre placas, se acumula tensión hasta que esta tensión acumulada por años o siglos se libera produciendo terremotos, moviéndose las placas un poco más en cada sismo. En los límites convergentes, la corteza oceánica se hunde al chocar con la corteza continental, que es menos densa o pesada. A este proceso se le conoce como subducción y produce grandes sismos. Para estos sismos, si el movimiento entre las placas agita el suelo oceánico, se pueden generar tsunamis. No todos los sismos llegan a generar tsunamis, ni todos los tsunamis son generados por sismos. Erupciones submarinas, derrumbes y meteoritos también provocan tsunamis. Los tsunamis son una secuencia de olas que ingresa costa adentro con gran fuerza, ganando altura y barriendo todo a su paso. Si estás en la costa y sientes un terremoto fuerte, prolongado y que no te permita estar de pie, es posible que se genere un tsunami, por lo que deberás buscar refugio costa adentro a varios metros encima del nivel del mar. El contacto de subducción entre placas se genera en diferentes zonas, por lo cual el epicentro del sismo puede ser a diferentes profundidades y distancias de la costa. Estos sismos son conocidos normalmente como sismos intraplaca. En algunos límites de placas, la corteza se desliza de forma lateral u horizontal. Esto quiere decir que una placa se desliza con respecto a la otra sin que ninguna se hunda. Este tipo de contactos también generan sismos, como los que ocurren en el Mar de Cortés. En ocasiones, la liberación de energía también ocurre en pequeños fragmentos de roca que están dentro del continente. Estos sismos se denominan corticales porque ocurren a poca profundidad. La mayoría de ellos son de baja magnitud, aunque eventualmente pueden llegar a ocurrir sismos más grandes. Los sismos, como muchos otros peligros naturales, pueden causar daños a las personas o sus propiedades. Por eso, la prevención es la clave. Descarga Sky Alert, disponible en Android. ¿Sí pudieron verlo y escucharlo? Angie, muchas gracias. No sé, a mí me pasó que no lo vi, pero parece que es este equipo el que no hay algún inconveniente con el video, quizás. Ah, listo, bueno. ¿Los compañeros lo vieron? Sí, 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 señor. sí debo visualizar. Sí. Ah, ok, bueno. Listo. Bien, esto compartiendo con los compañeros de otras partes y de verlo de otra, no solamente lo que pasa aquí en Colombia y en Chile, sino en otras partes del mundo, en este caso, el caso mexicano. Bueno, seguimos con la diapositiva. Bueno, ahora ya hemos conocido qué es lo que pasa, por qué se genera un sismo, un terremoto, el tema de las placas, por qué tiembla en México en este caso. Ahora, recomendaciones frente a un sismo y terremoto. Nosotros, son 3 etapas, tenemos un antes, un durante y un después. Inequívocamente, lo que más salva vidas es el antes, es decir, prepararse.
Así que vamos a hablar de cada una de estas etapas, que es cada una de estas etapas. La siguiente que viene es durante. ¿Qué hay que hacer durante un terremoto, un sismo? Protegerse. Y después, bueno, después, ¿qué es lo que va a estar? Bueno, hay que estar, actuar es lo que hay que hacer después, para ver qué fue lo que generó, si generó daños en la infraestructura, si generó daños en las personas y qué es lo que vamos a hacer después. Entonces, en un antes, verifica de qué material está construido tu hogar, tu colegio o lugar de trabajo. Aquí los que estamos en las unidades tecnológicas de Santander podemos estar tranquilos porque son construcciones modernas que cumplen con los requisitos sismorresistentes. Pero mira, esto es algo que yo les cuento siempre. La gente quiere salir a correr. En Colombia una señorita se tiró de un 8º piso, ¿sí? Se quiso salir por el balcón. Entonces es un estado total de nervios, de ansiedad, de no saber controlar, ¿sí? Entonces, ¿qué les recomiendo? Conoce la estructura donde estás. Muchas veces es más peligroso salir a la calle que quedarte dentro, ¿sí? Es importante verificar y conocer la estructura donde estás. Identifica dónde están las llaves del agua, de corte general de gas y del interruptor y los fusibles de electricidad y aprende cómo cortarlas. Después del terremoto de Chile, se generaron muchos incendios. ¿Por qué? Porque se presentaron roturas en las conexiones de gas y apenas pasó, prendieron para un cigarrillo o trataron de encender la cocina y automáticamente se generaron más de un incendio por los gases que estaban en el ambiente. Identificar los lugares de protección sísmica, alejados de ventanas y elementos que te puedan caer encima. Entonces, eso es durante la preparación. Un tema muy importante es eso, ¿sí? Yo he visto, por ejemplo, casas donde en el cuarto de los niños, encima de la cama, tienen una repisa llena de libros, llena de juguetes. O sea, en un sismo fuerte se le viene todo eso encima. En Chile es muy usual asegurar los televisores y todo, asegurarlos a la pared, porque en un terremoto, en un sismo, se viene. Elaborar un plan familiar de emergencia que establezca los puntos de encuentro y los roles de cada integrante del hogar. Es importante, ¿tú qué vas a hacer? Mira, hay un terremoto y resulta que si hablamos de 3 municipios distintos, estas ciudades que se van agrandando, que tenemos un área metropolitana, el uno viven en un municipio, la señora trabaja en otro, y el niño lo llevan a otro municipio cercano donde está la abuela que lo cuida. En caso de un desastre, un terremoto, ¿dónde se van a encontrar? ¿Están de acuerdo? Cuando tú vas por el niño, ya el niño lo recogieron, o vas al colegio, ¿cierto? O muchas veces pasa que tú llegas a la casa y como no hay nadie, te devuelves a buscar a las personas. Y, por ejemplo, llega el esposo a la casa. No te encontró, entonces se fue a buscarte. Luego llega la esposa, como no los encontró, también sale a buscarlos. Eso se organiza y se habla. Mira, lo ideal es que nunca pase, pero ¿qué cuesta estar preparados? Si estar preparados salva tu vida y la de los tuyos. Por eso, importantísimo un plan de emergencia que van a hacer. ¿Cuál es el punto de encuentro? Buscar un punto común, un parque o una plaza donde obviamente no hay un riesgo. ¿Cuál es el punto de encuentro lógico de una familia? ¿Dónde se encuentra la familia normalmente? ¿Quién me contesta? ¿Cuál es el lugar de encuentro de la familia? Pues su casa, su hogar. Su casa. Ese es el punto lógico, ¿sí? Pero si queda distante, si no es un término medio, hay que acordar con la familia una intersección, un punto de encuentro cercano. Generalmente los parques o las plazas son los indicados para eso. ¿Qué hay que hacer durante el terremoto? Durante un sismo fuerte. Mantener la calma, lo dice un niño. Mantener la calma y ubícate en un lugar de protección sísmica. Aléjate de las ventanas.
Sí, muchas veces la gente sale a correr y caen los vidrios, y los vidrios cuando caen al piso salen a volar como si fueran proyectiles, como si fueran balas que producen más daño. Entonces, quitarse de las ventanas es lo primero que hacer. Cuando las zonas son muy amplias, por ejemplo, en un edificio, un segundo piso, un tercer piso, quitarse del centro, porque es más fácil, hay mayor grado de vulnerabilidad de que pudiese llegar a ceder si las condiciones estructurales no son las adecuadas. Protégete debajo de un elemento firme. Si no es posible debajo, ubícate junto a él. Si estás en silla de ruedas, intente moverte a un lugar de protección sísmica. ¿Sí? Si no es posible, frénala y cubre tu cabeza y cuello con tus brazos. Si estás en la calle, aléjate de edificios, postes y cables eléctricos. Mira, ¿qué es lo que pasa? Que con los movimientos tú sales a la calle y con los movimientos, dos postes de energía, por la fuerza que accionan, pueden reventar un cable eléctrico, un cable de esos metálicos, y con la fuerza que genera el momento en que se revienta, pueden estar partiendo una persona en dos. Así de sencillo. Si estás en un evento de asistencia masiva, mantén la calma y quédate en tu lugar. Chicos, sobre todo que aquí hay mucho chico, mucho joven aquí en esta reunión. En las discotecas, en los cines, donde sea asistencia masiva. O sales de primero o te quedas. O sales de primero o te quedas, te esperas. Porque todo el mundo va a salir a correr y se van a atorar. La mayoría de la gente muere aplastada en la puerta. No es sino ver las noticias para entenderlo y para verlo. Entonces, recomendación, que alguien se lo diga. O sales de primero o te quedas. ¿Vale? Si vas conduciendo por la ciudad, disminuye la velocidad y con precaución detente en un lugar seguro. Si vas por una autopista urbana, disminuye la velocidad y no te detengas, mantente atento. Si vas por toda la autopista, no te puedes detener? O te orillas y te detienes. Eso vamos a hacer durante. Aquí tenemos una imagen del triángulo de la vida. Funciona, pero el soporte tiene que ser lo suficientemente fuerte. ¿Sí? Aquí vemos un escaparate, no sé, este verde. Tiene que ser lo suficientemente fuerte para que lo que caiga no te llegue a dañar. O sea, es menos probable. No decimos que es imposible, ¿ah? Es menos probable de que se genere un daño o de dañar a una persona. Es de lo más seguro que se pueda encontrar. ¿Qué hay que hacer después? Si estás en la costa y el sismo te dificultó mantenerte de pie, evacúa inmediatamente. ¿Sí? Debe estar demarcado para zonas de tsunami. Cortan los suministros de gas y electricidad. Antes de restablecerlo, asegúrate de que no existan fugas de gas. Acuérdate que antes decía que tienes que saber dónde los puedes ubicar. Ahora, después, córtalos. Para iluminar, usa solo linterna. No utilice vela, ni fósforo, ni encendedores. ¿Por qué? Por lo que les acabo de comentar. Si hay gases en el ambiente, puede generar un incendio. Utiliza mensajes de texto para comunicarte. ¿Cuál es el motivo? Porque por un lado o pueden caer las antenas repetidoras o por el otro lado que colapsa todo el mundo escribiendo a la vez. Si quedas encerrado, mantén la calma. Pide auxilio y espera la llegada de los rescatistas. Si estás atrapado, cúbrete la boca y nariz. Evita gritar y da señales dando golpes en algún elemento en la estructura. Mira, las personas esto se ve en rescate. Las personas empiezan a gritar y a gritar hasta que ya no les queda garganta, no les queda voz. Y tienen un rescatista cerca y ya no tienen voz. Entonces lo que tú puedes hacer es golpear algo en caso de golpear algo. Y cuando ya sientes a alguien cerca, en ese momento sí gritas. Además que te vas a deshidratar. Entonces ahí tenemos el antes, el durante y el después. El antes, que es prepárate. Durante es protégete. Y después es actuar. ¿Qué es lo que debes hacer después? Bueno, recomendaciones generales. Aquí lo tenemos. Mantener la calma, estar atento a la información oficial y no realizar acciones precipitadas. ¿Sí? Que muchas veces por hacer cosas sin saber o sin tener el conocimiento estamos generando un daño. Se ha visto que en accidentes alguien por auxiliarlo le pega un jalonazo y lo termina quebrando, le termina.
partiendo un hueso, le termina haciendo más daño, ¿cierto? No devolverse, gravísimo, devolverse. Ya saliste, ponte al resguardo. Ya lo único, alguien de tu familia, un chico muy desprotegido, un bebé, pero del resto no te devuelvas, no tengas acciones precipitadas. Sí, volvemos a la señorita que se lanzó en 8º piso, que no, se lanzó, no, quiso bajar por el balcón, sí, rebaló y lamentablemente murió. Acciones precipitadas. Esa es la importancia de saber que puede pasar, que se mueve duro, pero que hay que esperar y hay que mantener la calma y estar preparados. Plan de emergencias. ¿Qué tiene un plan de emergencias normalmente? Asegúrate de que tu familia tenga un kit de emergencia y un plan de emergencia asignándole un rol a cada uno de los miembros. Cada uno, tú te encargas de la llave, tú te encargas de cerrar las llaves de paso, tú te encargas de las llaves de la casa y del auto, tú te encargas de los documentos, del dinero. ¿Qué podemos poner a hacer a un niño, a un chico en la casa? Bueno, tú te encargas de la mascota, por ejemplo, ¿sí? Porque hay mucho niño que corre por su mascota, si hay una relación fuerte de los niños con las mascotas. Y casos se han visto, por eso esto se dice y se repite para que se sepa. Y cuando tú lo sabes, bueno, la probabilidad de riesgo son menores. Mantén el kit actualizado en un lugar de fácil acceso dentro de una mochila o bolso liviano. Lo que pasa es que, mira, nosotros, por lo menos en el caso colombiano, nosotros nos confiamos mucho porque aquí casi nunca pasa. Entonces, como nunca ha pasado así algo grave, algo grande, cuando sucede, bueno, es bastante fuerte, es bastante fuerte. Lo hemos visto por el tema, por ejemplo, de las avalanchas, de los ríos, etc. No en el tema de terremotos, pero sí de las avalanchas. ¿Sí? Aunque se han presentado aquí terremotos como en Armenia, como en Popayán, pero para nosotros como no es algo muy seguido, pues lo dejamos a un lado. Pero lo mejor es estar preparado. Si no pasa nada, maravilloso, mejor, es lo ideal. Identifica las vías de evacuación y las zonas de seguridad. Ensaya previamente el tiempo que tardas en movilizarte a tu zona segura. Hay que definir cuál es una zona de seguridad. Son dos cosas distintas. El punto de encuentro es donde te vas a encontrar con tu familia. Una zona común donde se van a encontrar todos. Y la zona de seguridad es donde no te caigan vidrios encima, edificios, postes, nada, donde estés seguro, Ojalá en campo abierto. Mantén un listado actualizado de teléfonos de emergencia. Todo lo tenemos grabado en el celular. Y si quedamos sin celular, quedamos locos. Establece junto a tu familia un punto de reunión por si se encuentran dispersos e informa al resto de tus familiares a dónde se dirigirán para que puedan localizarlos luego de un evento. Ponerse de acuerdo, bueno, ¿dónde nos vamos a encontrar si estamos en sitios distintos? Organízate en tu comunidad para que sea autosuficiente durante las primeras 72 horas después de ocurrido el evento. Les voy a contar qué pasa después. Porque uno está muy tranquilito y muy confiado. Hubo un terremoto, sí, se cayeron cosas, hubo daños, algunos fallecieron, por suerte a mí no me pasó nada. Mira, se va la energía eléctrica porque hay caída de torres. Como se va la energía eléctrica, no hay cajeros automáticos. Por lo tanto, si no tienes efectivo, estás mal. Ya tienes problemas si no tienes efectivo. ¿Vas a ir a tanquear gasolina? Eso funciona con electricidad. No hay forma. El supermercado funciona con electricidad, ¿sí? El agua, obviamente lo que bombea el agua funciona con electricidad. Eso te limita. El gas, todo se paraliza. Y hay un momento donde, por ejemplo, en Chile pasó que bueno, primero, las cosas empiezan a subir de precio. Se genera una inflación automática. Y el desespero de las personas por no tener dinero, por no tener comida, también empieza a generar vandalismo. Empiezan a haber saqueos en las casas, saqueos en los supermercados, ¿cierto? Hablaba yo con un tema de policial de lo que sucede porque lo vi. Entonces resulta que los vecinos empiezan a armarse con palos, empiezan a armarse para que sus casas no les roben nada, a cuidar lo suyo, se empiezan a hacer turnos. Entonces mira todo lo que puede pasar después de.
En caso de que tus hijos se encuentren en el colegio, designa con anticipación quién lo va a pasar a buscar, ¿cierto? No sea que se lo lleve un tío desconocido. Eso también con tiempo. Bueno, profesora, aquí estamos autorizados a venir a buscar a mi hijo, mi esposa y yo. ¿Vale? Es importante. Infórmate del plan integral de seguridad escolar del establecimiento. Nosotros tenemos un plan de emergencia. Sí, las instituciones educativas, las empresas. Sí. Luis Eduardo, dime. El kit de emergencia debe incluir provisiones de medicina, recetas médicas para 2 semanas. Identifica la ubicación de la llave de paso de gas y electricidad, las cuales deberá cerrar en caso de evacuación de emergencia. Ayuda al que esté impedido de reaccionar. Tú primero te pones a salvo o estás en condiciones bien para poder ayudar a los otros. Recuerden, en un avión, ¿qué es lo primero que te dicen? Primero tú te colocas la mascarilla y luego se la colocas a los niños y a los mayores. Bueno, mira, el tiempo nos ha concluido. Aquí tenemos una imagen de lo que tiene un kit de emergencia, ¿sí? Generalmente medicamentos, agua, comida enlatada, linterna, gafas, dinero en efectivo, copias de las llaves, botiquín, ¿sí? Un radio portátil porque es la mayor facilidad para escuchar noticias. El kit de emergencia de los automóviles, bueno, normalmente el que exigen es el que nos sirve a nosotros, no funciona. El botiquín, ¿qué debe contener el botiquín? Vendas de varios tamaños, gasas, desinfectantes, paracetamol o acetaminofén, alcohol, pañales, papel higiénico, toallas higiénicas, jabón gel, cepillo, pasta dental, mascarillas, medicamentos, condones también. Claro, y a mí me preguntan, ¿por qué condones? Bueno, pasa una cosa, bueno, el que se quiere relajar es otra cosa, pero generalmente en un condón tú puedes transportar agua. Hasta 2 litros de agua te caben perfectamente sin romperse. Un condón te puede servir para hacer amarres, para amarrar algo. Te puede servir para hacer un torniquete. Si hay alguna fractura, puedes ayudarte a hacer un torniquete. Ahí tienes un elemento que te funciona como una cuerda bastante resistente. Te puede servir para aplicar, para inyecciones, para presionar, etcétera. Hay muchas maneras de utilizar los condones, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo digo y a veces les da risa a algunos, pero en caso de emergencia, todo sirve. La reflexión. ¿Estoy preparado para reaccionar efectivamente ante un evento catastrófico? Los dejo con esa pregunta como inquietud. ¿Estoy preparado realmente para reaccionar ante un evento catastrófico? ¿Soy responsable de un grupo de personas? Mi primera responsabilidad, mi familia, claro. En mi caso, yo soy docente, yo soy profe. Mi responsabilidad son mis muchachos. Yo tengo que ver por ellos. Yo no puedo ser el primero que salga corriendo. Yo tengo que ser su soporte emocional, el que les dé las instrucciones y el que les dé las indicaciones, el que debo velar por salvar su vida. Yo soy el primero, el más indicado. Como profesional estoy en una empresa, ustedes se están formando para ser profesionales en cualquier grupo de personas. ¿Estás preparado para reaccionar realmente? ¿Sí? Si no lo estás, prepárate, por favor. Ojalá que nunca lo necesites, pero prepárate. Bueno, y una frase final, una frase que me encanta del Talmud, que es uno de los libros sagrados de los judíos, aparte del Antiguo Testamento, dice: quien salva una vida, salva al mundo entero. Para mí ha sido un gusto enorme poder compartir esta experiencia con ustedes. Me disculpo con las fallas. La verdad que estoy en un equipo que desconozco y no sé qué pudo haber pasado, pero bueno, espero de todas maneras que se haya entendido y de todo lo que he dicho, que algo quede en ustedes, y que bueno, que muchas gracias por su asistencia, por su participación. Si tienen alguna pregunta, con el amor más grande.
Profe, que de parte de la profe Angie, que muchas gracias por compartir dichosos conocimientos muy valiosos para afrontar estos momentos catastróficos, ¿vale? Muchísimas gracias igual por todo. Ok, Ingrid. Mira, gracias a ti por el apoyo, por el acompañamiento y bueno, gracias a todos. Les deseo una feliz tarde. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias. Dylan, de nada, Dylan Esteban, con mucho gusto, María Alexandra. María Alejandra, muy bien, no, con mucho gusto. John Esteban, buena tarde. María Rosa, que estén muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Siguiendo el cronograma que tenemos para el día de hoy, sigue mi persona, ¿sí? Con un temita que les vamos a tocar, ya que el profesional anterior, el magíster Mauricio, les tocó a ustedes algo que se llama plan de emergencia familiar. Entonces, él tocó casi todos los temas principales. Entonces, yo les voy a comentar unas cositas que hicieron falta sobre el tema y a complementar qué se debe tener en cuenta principalmente para eso. Pero antes de eso, ya déjenme aquí les comparto mi presentación y me presento. ¿Alcanzan a ver toda la presentación? Sí, señor. Sí, profe, Sí, estaba señor. bien. Listo, ok. Bueno, primero que todo me presento, yo soy ingeniero industrial, ¿sí? Mi nombre es Sergio Luis Gómez Arteta, soy docente del programa de producción industrial e ingeniería industrial de las unidades tecnológicas de Santander. Actualmente también soy profesional de seguridad y salud en el trabajo en proyectos para alumbrado público de la ciudad de Bucaramanga, para la parte de interventoría de estos proyectos. Y el día de hoy les voy a compartir un poquito de mi conocimiento, lo que es el plan de emergencia familiar. ¿Cómo nace el plan de emergencia familiar en Colombia? ¿Sí? Por el Ministerio de Desarrollo Sostenible, ¿sí? Muchas veces se comenzó a mirar cómo sería el actuar de nosotros dentro de nuestra familia, ¿sí? ¿Cómo deberíamos actuar? ¿Qué deberíamos de hacer en caso de que se presente algún evento dentro de nuestro núcleo familiar y lo que rodea a nuestro núcleo familiar? Muchas veces nosotros vivimos en conjuntos, ¿sí? Nosotros vivimos en conjunto, algunos vivimos en conjuntos residenciales y muchas veces de nosotros no conocemos cuáles son los planes de emergencia que manejan estos conjuntos residenciales. Incluso desconocemos hasta el punto de encuentro donde debemos nosotros estar para poder encontrarnos al momento de que ocurra un evento. Y mediante esto, la unidad de desarrollo, sí, de unidad de riesgo y desastre, creó unas guías, las cuales podemos encontrar en la página del ministerio.
Incluso yo tomé como base esas guías y creé unas guías también que les voy a mostrar ahora a continuación lo que se debe tener en cuenta principalmente para la identificación de los análisis de vulnerabilidad dentro de nuestro entorno. Entonces, como dice acá, ¿qué es lo que busca el plan de emergencia? Primero, la seguridad de nuestra familia. ¿Sí? ¿Qué quiere el plan de emergencia familiar? Estar preparados, que nos preparemos ante cualquier situación y proteger a nuestros seres queridos. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen un kit de emergencia dentro de su casa? Sinceramente, ¿lo tienen o no lo tienen o lo han implementado? ¿O tienen un botiquín que dicen ustedes dentro de su casa? Sí, que eso hace parte del kit de emergencia. No, tengo un botiquín en el cual tengo mis medicinas. No. Todos debemos tener un kit. Adelante les digo qué contiene cada uno y por qué es de suma importancia. Como lo dice acá, le estaba comentando la importancia del plan familiar, ¿sí? ¿Qué hace esto? Nos permite que no solamente actuar sobre el evento, sino conocer también nuestro entorno. Pregunto, ¿muchos de ustedes han conocido o conocen cómo está compuesto su hogar? La estructura de su hogar, ¿qué contiene? ¿Qué es lo que puede fallar dentro de su hogar al momento que sucede un evento? Muchos de nosotros no conocemos eso porque no nos hemos tomado la delicadeza de analizar, de hacer un análisis de vulnerabilidad de nuestra vivienda. ¿Sí? Si las vigas son resistentes, si las paredes son resistentes o si la infraestructura de nuestro hogar presenta algún daño por X o Y motivo o por la antigüedad del hogar donde nosotros estamos viviendo actualmente. ¿Sí? Debemos conocer cada una de la infraestructura de nuestro hogar. Para eso se debe hacer un checklist o un análisis de vulnerabilidad. Ya les comento qué debe contener cada punto. Bueno, ¿cuál es el componente del plan? Primero, punto de encuentro, que el profesor lo comentó anteriormente. ¿Sí? El punto de encuentro es que la familia de nosotros conozca dónde nos vamos a reunir. ¿Sí? ¿Dónde va a ser el punto donde todos vamos a hacer un conteo para saber quiénes han hecho falta de nuestra familia? Pero esos puntos de encuentro que ustedes organicen dentro de su hogar debe cumplir con unos parámetros. Primero, que no estén cruzando vías. Si las vías se cruzan, si hay que cruzar vías, hay que tener una persona encargada de nuestro hogar o de nuestro núcleo que se encuentre pendiente al momento de poder cruzar esa vía. Si nos encontramos todos dentro del hogar, sí, al momento que ocurre el evento. Porque muchas veces también hay otros actores que se presentan dentro de estos eventos, los cuales muchas veces no tienen en cuenta, ¿sí? La regulación de otras personas, y si van en sus vehículos, ellos muchas veces están pensando es en ir a buscar a sus familiares y exceden excesos de velocidad, ¿sí? O son muy imprudentes. Segundo, parámetro que se debe cumplir del punto de encuentro. Se debe observar de que no se genere caída de ningún tipo de objeto dentro de ese punto. ¿Sí? Para eso, para que sea... ¿Me esperan un momento? Qué pena. Me están solicitando dentro de la empresa. Pero... Bueno,
continuamos. Entonces, el punto de encuentro debe estar despejado, ¿sí? Que no se genere ningún tipo de caída de objetos al momento de, ¿sí? Puede ser un parque o una zona a campo abierto. Otro componente del plan es importante los sistemas de comunicación. Establecer métodos de comunicación confiables de cómo tener una lista de contactos de emergencias y un radio portátil. Entonces, muchas veces nosotros dentro de nuestro hogar no conocemos, no nos sabemos ni los números de las personas que vivimos con nosotros. Debemos tener un checklist, ¿sí? Una listica dentro del kit de emergencia donde se encuentren los números de teléfono de cada uno, porque muchas veces al momento cuando sucede el evento, dejamos los equipos, ¿sí? Celulares por fuera o dentro del hogar y uno sale muy apresuradamente para poder hacer la evacuación. Entonces, cuando uno carga una lisica y tener esos números, después que pase todo el siniestro o el evento, nos podremos comunicar mientras los enlaces de comunicación se restablecen. O la otra es que muchas veces debemos cargar un radio portátil dentro de nuestro kit de emergencia. Esperen un momento. Bueno, continuamos. Qué pena con ustedes, que estoy en horario laboral. Entonces, suministro de emergencia. Sí, mantener un kit de suministro básico que incluya alimentos no perecederos, agua, linternas y botiquín de primeros auxilios. Pero, ¿qué sucede con esto? Nosotros debemos tener en cuenta no solamente lo que se encuentra acá, que nos dice del suministro de emergencia, sino que también debemos tener una copia de nuestros documentos. Bueno, acá en Colombia hoy en día se está utilizando mucho lo que son, se está utilizando ya la cédula digital, entonces también tener la cédula digital es de suma importancia para este tipo de eventos. Debemos tener velas, fósforos, una linterna con pila, un juego de ropa, ¿sí? Extra dentro de ese kit de emergencia, ¿sí? Cada uno de los componentes que uno debe tener ahí dentro de eso, tener interiores, camisa, medias, ¿sí? Unas pantalonetas, ¿sí? Lo que le componga a la parte familiar, ¿sí? Tenga unas copias de la llave. Hay que tener una copia de la llave para cada uno de esos. Un radio con pilas. Importante tener botellas de agua y los alimentos perecibles o perecederos, sí, al momento de no perecederos, perdón, los alimentos no perecederos, y cargar unas bolsas plásticas. Así como indicó el ponente anterior, también se debe tener un botiquín de primeros auxilios, los cuales puede ser un botiquín tipo B, que es uno de los más sencillos y que están catalogados dentro, ¿sí?, del sistema de gestión de riesgo o de seguridad y salud en el trabajo a nivel nacional. Sí, ese botiquín tipo B debe contener acetaminofén, ¿sí? Que es lo que más común que se puede tener, porque uno no sabe muchas veces quién puede ser alérgico a otros medicamentos. Debe tener sus gasas, tijeras, ¿sí? Y demás componentes del botiquín. Dentro de eso, acciones que se deben tener en cuenta durante una emergencia. Como lo decía el magíster Mauricio, mantener la calma y seguir el plan establecido, ¿sí? Que todo el mundo deba tener la calma dentro de su hogar y mantener un plan establecido de dónde va a ser el punto de encuentro, cómo va a ser el punto de evacuación. Importante aquí en esta parte, uno tiene que conocer quién compone su núcleo familiar y cómo está su núcleo familiar, ¿sí? En la parte de si hay una persona que tiene alguna disminución, ¿sí?
en la parte motriz o alguna discapacidad, porque son una de las personas a las cuales nosotros debemos ayudar principalmente para generar la evacuación cuando se presente este signo. ¿Sí? Si su conjunto residencial y usted vive en un octavo, un noveno, un 10º piso, ¿sí? Y hay una persona que se encuentre con disminución de capacidad, de movilidad, en silla de ruedas o esté en muletas, ¿sí? ¿Cómo va a ser la evacuación de esa persona? Si el edificio o el sitio donde ustedes viven, su hogar, cuenta con rampas de acceso, ¿sí? Porque muchas veces lo primero que no debe o lo que no debemos hacer es utilizar los ascensores, ¿sí? Al momento cuando uno viva en un conjunto. Segundo punto, apagar los suministros de gas, electricidad y agua si es necesario, como lo comentó el magíster Mauricio, ¿sí? Debe haber alguien encargado dentro del hogar para que nos ayude a nosotros ¿a qué? A cerrar las llaves de cada uno de los suministros, ¿sí? Porque muchas veces cuando se genera algún siniestro, se genera alguna fuga, más que todo con el gas, entra nuevamente al hogar, no se valora, no se hace una valoración de cómo se encuentra la infraestructura y usted enciende el gas y cuando se da cuenta genera otra emergencia, ¿sí? Tercer punto, seguir las indicaciones de las autoridades locales. Para eso también es el radio portátil, para escuchar cuáles son las indicaciones que darán durante el sismo o después del sismo, ¿sí? Al momento cuando se presente el evento. Ayudar a los miembros de la familia que necesiten atención especial, lo que les estaba comentando. La atención especial son las personas que se encuentren con disminución o una discapacidad dentro del hogar, los cuales no puedan salir por sus propios medios. Entonces toca ayudar a ¿qué? A evacuarlos. Evacuar si es necesario y dirigirse a un lugar seguro. Les voy a mostrar un análisis de vulnerabilidad que se debe tener en cuenta, ¿sí? Para el plan de emergencia familiar. Eso fue tomado de la guía de un plan de emergencia familiar de la página de la unidad de riesgo y desastre. Ya les voy a mostrar aquí qué se debe tener en cuenta para eso. Si alcanzan a ver todos la presentación de la pantalla, el Excel. Sí, señor. Listo, ok, bueno. Eso es la información familiar que uno debe contener y esta hojita debe estar dentro del kit de emergencia, ¿sí? Para cuando uno deba conocer cada una de las cosas, ¿sí? Por ejemplo, entonces tenemos el nombre, la edad, grupo sanguíneo, porque muchas veces no conocemos el grupo sanguíneo de nuestros familiares, discapacidad o alergia, qué discapacidad pertenece, qué tiene o qué alergias tiene cada uno, ¿sí? Medicamentos que requiere, EPS, ¿sí? Aquí lo del parentesco y el número de celular. Entonces, para que conozcamos la unidad de cada uno de nosotros. Otro punto fundamental que les estaba comentando era hacer un análisis de vulnerabilidad, ¿sí? Que es conocer cómo se encuentran cada una de las zonas que están alrededor de de nuestra parte familiar, ¿sí? Entonces, encontramos los tipos de amenaza y los elementos expuestos, ¿sí? Entonces, los tipos de amenazas que se pueden presentar al momento de un evento pueden ser inundaciones, deslizamiento, caídas de estructuras, explosión, incendios, contaminación, entre otros. Entonces, acá le dice a ustedes vulnerabilidades alrededor de la vivienda. ¿Qué podemos encontrar? Y esto se le va dando una clasificación, ubicación de la vulnerabilidad y lo que pueda suceder acá, que si es un tipo de amenaza, ¿sí? O el elemento expuesto. ¿Y qué acción debe ser realizada para reducir este riesgo, para uno poder conocer? Entonces, entre uno de los puntos principales tenemos basuras y escombros que obstruyen calles, ¿sí? Las cuales, caudales, perdón, de arroyos, quebradas y ríos, si usted se encuentra alrededor de una de esas zonas, ¿sí? Falta de manejo de agua, lluvias y servidas, sumideros o alcantarillas taponados, terrenos inestables, ¿sí? Construcción que amenaza, elementos sueltos de fachada, árboles que amenazan con caer, postes que amenazan con caer, empresas aledañas que involucren actividades de alto riesgo,
redes de gases expuestas, contaminación por residuos u otros. Entonces, esto es un análisis de vulnerabilidad que se tiene en cuenta para el plan de emergencia familiar. Otro análisis de vulnerabilidad que nosotros podemos realizar, sí, más que todo para el área, sería más que todo para la zona ya de nuestro hogar, es identificar cada uno de los puntos y qué podría pasar dentro de cada uno de los puntos de nuestro hogar teniendo en cuenta eso, ¿sí? Entonces, acá identificamos cada una de las áreas, toda la comunidad, sala, comedor, ¿sí? Cocina, baño, alcoba principal, alcoba de niño, estudio, techo, fachada, patio, azotea, garaje, corredor y escalera, ¿sí? Entonces, le damos nosotros como especie de unas preguntas que hacemos para el análisis. Por ejemplo, la construcción en condiciones de inseguridad. ¿Qué pueden presentar inseguridad? Por ejemplo, de que anteriormente sucedió un evento hace años y la casa tuvo una grieta que se le presentó dentro de la cocina. Entonces uno lo identifica y qué acciones se pueden realizar, ¿sí? Para mejorar este análisis de nulidad que se está presentando. Y así sucesivamente debemos realizar cada uno de los puntos y hacer este análisis para ver qué mejoras podemos tener dentro de nuestro hogar, ¿sí? Para conocer la estructura o la infraestructura que se está presentando. Volviendo al tema, me permite un momento. Bueno, volviendo al tema del plan de emergencia. También debemos realizar algo importante o un ejercicio de ¿qué? De un simulacro dentro de nuestro hogar para mirar qué, cómo vamos a actuar al momento de y conocer cada uno de los puntos de las vulnerabilidades que nosotros presentamos. Y más que todo si hay personas con disminución, ¿sí? De movilidad. Entonces, inicialmente, ¿qué se debe hacer? Definir las fechas sí, para realizar el simulacro de emergencia y asignar los roles a los miembros de la familia. ¿Quiénes son las personas que se van a encargar de cada uno de los puntos? Espera un momento. Bueno, qué pena. Nuevamente retomo. Entonces, se debe hacer una planificación y entregar y asignar los roles a cada uno de los miembros de la familia para que estos puedan actuar al momento de que se presente el evento. Segundo, hacer la ejecución. Practicar las acciones establecidas en el plan de emergencias y evaluar las respuestas de cada miembro de la familia, ¿sí? Para mirar y tener un cronometraje del tiempo el cual se puede estar demorando cada uno en realizar cada una de estas opciones para mirar estos tiempos si se pueden mejorar al momento de, ¿sí? Y actuar de forma rápida, clara y concisa. Tercero, analizar los resultados del simulacro y realizar ajustes al plan de emergencia según el caso sea necesario. Entonces se debe tener en cuenta analizar cada uno de los puntos los cuales podemos presentar fallas, ¿sí? Al momento que se realiza el simulacro y con lo anterior que yo les mostré de hacer el análisis de vulnerabilidad, qué mejoras se le puede hacer al hogar
sobre esos temas que puedan presentar falla al momento de un evento. Y por último, muchachos, esto es algo claro y conciso, ¿sí? Una conclusión y una recomendación principal. Un plan de emergencia familiar es esencial para la seguridad y bienestar de nuestra familia, ¿sí? Esto hay que revisarlo periódicamente, ¿sí? Y hay que mantenerlo actualizado en cada momento. Y revisar nuestro kit de emergencia anualmente y tener un documento de cada uno de lo que se encuentra dentro de ese kit de emergencia para poderlo verificar. No sé si alguno tenga una duda, una pregunta o una inquietud sobre eso. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? No, señor, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, sí, no siendo más, los dejo. Fue un placer acompañarlos sobre este tema. Cualquier persona que necesite la guía del plan de emergencia familiar, se puede comunicar conmigo o con la ingeniera Angie y yo se la facilito para que si quiere alguno aplicarlo o realizar algún proyecto sobre ese tema, le puedo pasar el documento. Vale, muchísimas gracias. Bueno, no siendo más, señores, me despido, los dejo. Entonces, que pasen una muy buena tarde y una excelente noche. Gracias, ingeniero. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias.